Bienvenido a Fuera de Micrófono, Antonio Pérez Henares. ¿Qué tal? ¿Cómo has empezado el año? ¿Bien? Bueno, bien, sin entrar en detalles, pero bien. Y nada, bien hallado, Javier. Tantos años, pues me encanta estar contigo. Uh-huh. Es un paisano, es un amigo. Vamos, que casi sin un descuido nacemos en el pueblo de al lado. ¿Qué te iba a decir? Fíjate que tú empezaste muy joven, porque empezaste con 16 o 17 años, ya escribías y poemas y de todo, ¿no? Después de todo este largo recorrido, la sensación de que te queda, que es bueno, misión cumplida, ¿te hubiera gustado quizá, no sé, en los últimos años haber hecho otras cosas? Yo ¿O has hecho lo que has querido? En lo personal creo que he dado un paso muy bueno cuando ya me jubilé. Sigo escribiendo en sitios y tal, pero ya no tengo cargo alguno y me he dedicado a la literatura, que ha sido mi pasión. No soy un escritor que de pronto va mucho a la tele y luego escribe un libro. No, yo he sido, y lo sabes, escritor desde que era un niño. Y además, eso de empezar joven, he de recordarte que empezamos casi juntos en un periódico de Guadalajara y con Almenara. Javier, por cierto. Pero no, ahora tengo una muy mala sensación. Estoy muy apenado por la deriva que ha llevado nuestra profesión. En muchas ocasiones me siento profundamente avergonzado. Uh-huh. Hemos pasado... Aunque solo declamáramos los principios, ¿no? Pero la información tiene que ser veraz, la opinión libre. Es que hoy no se hace información. Hemos pasado de un periodismo que al menos decía que había que contrastar las fuentes, que había que poner las cosas en su contexto, incluso replicarlas, a un periodismo de papagayos. Estos son bandadas de papagayos. O sea, un periodismo declarativo. Hoy tú ves los medios con honrosísimas excepciones, y hay muchas, y lo que ves es que te están replicando todo lo que es propaganda y agitación. O sea, tú ves lo que sucede en el Parlamento, ponen el micrófono, es que para eso no hace falta ni periodista. Es el periodismo declarativo. En vez de información hay declaraciones. ¿Eso qué es? Un papagayo repitiendo lo que dicen los políticos. Uh-huh. Y los periodistas no solo se tragan, los periodistas, algunos, muchos, bastantes periodistas, no solo eso, sino que contribuyen alegremente a ese tipo de periodismo. Sí. Un periodismo declarativo donde, como la mentira no se pone inmediatamente al descubierto, pues ya la mentira no pena. Uh-huh. O sea, y eso me apena. La degradación, creo que la degradación de la sociedad, la degradación del conjunto y del nivel de la sociedad española, tienen una responsabilidad enorme los medios de comunicación. Uh-huh. En tus inicios, quizá también por la situación política en la que estaba este país, ¿no? Tú te afilias al Partido Comunista en el año 68, creo. 69. 69. Al año siguiente, el 60. Yo no estuve en París del 68, como la inmensa mayoría de la gente que dice que ha estado. Yo no estuve. En el 69. ¿Y por qué lo dejas luego en el 84? Porque, bueno, la verdad... Tú estabas ahí como porque había que luchar por la libertad. No, yo creo que ¿Qué pasó para la generación nuestra... Para dar el carnet? Ni siquiera lo entregué. O sea, ahí está, y firmado por Dolores Ibarruri. No, vamos a ver. La inmensa mayoría de la gente joven en los años 70 uh-huh. tenía una ansia de libertad absoluta. Europa estaba ahí, era el gran referente. Y democracia y libertad fue exactamente el grito esencial de todas aquellas generaciones. Yo soy un hombre que piensa que lo mejor que ha hecho España en los últimos siglos ha sido precisamente cómo abordó la salida del régimen de la dictadura franquista, cómo esas dos Españas dijeron se acabó, y cómo se hizo una constitución que hoy se está intentando destruir desde dentro por parte del propio presidente de la nación, lo que es ya diciendo eso sí que no la va a destruir, por supuesto. Pero la clave de aquel tiempo uh-huh. es la mirada al futuro que toda la sociedad española ha hecho. En un momento determinado, las gentes de un sitio y de otro, yo recuerdo a maestros míos como Antonio Boro Vallejo, cuando me contaba que cuando a él que lo iban a sacar para fusilarlo, ¿de quién se acordaba? De que a su padre de una cárcel igual, si no la misma,
la habían sacado los otros y la habían fusilado en Paracuellos. Esa es la tragedia. Sí, sí. Decía, eso nunca más. Eso, pongo ese ejemplo como pues, millones, y eso lo hizo la sociedad española. Y eso es la Constitución, y eso han sido 40 años largos de progreso, de libertad, de convivencia, que ahora, de una manera estúpida y suicida, se están cargando. Porque claro, algo Y aquel partido, perdona, me has hecho la pregunta. Y entonces, el partido que estaba en contra del régimen era el PCE, que no tiene nada que ver con estos. Era un partido eurocomunista que ponía la libertad por encima de todas las cosas, que abjuró de la dictadura del proletariado. Y aceptó... El día 14 de abril estuve, y yo estuve aquel día. El 14 de abril, justamente una semana después del 77, de que se legalizara el PC. La monarquía y la bandera. Pero no solo era eso, es que había un elemento más. Es que lo que planteaba la izquierda era que la libertad y la democracia estaban por encima de cualquier causa. Y hoy parece que no. Hoy parece que una causa puede decir que como la causa es maravillosa y total, pues entonces vale mentir, engañar, vale incluso acabar con las libertades, porque yo te digo una cosa, soy menos libre en España de lo que se era en los años 80. Tenemos miedo a decir lo que pensamos. Hay una autocensura y hay una censura, y se está llegando a situaciones que son verdaderamente ridículas, de gilipollez absoluta. Hoy, decir que alguien es gordo o gorda, ya es un delito, es que te fulminan. O sea, hemos llegado en esto que se llama woke, que es simplemente una soplapollez. Es la traducción del inglés de woke. Hemos llegado a eso. Yo combatí como tantísima gente en el PC y humildemente se hizo lo que se pudo por aquella libertad. Y cuidado, entonces sí había fascistas, ¿eh? Yo recuerdo a mis amigos los abogados de Atocha. De esos 4, 2 eran grandes amigos personales. Y aquella manifestación. Y entonces sí que había extrema derecha que mataba. Y luego hubo otro extremo exactamente igual de asesino y todavía más, que fueron ETA, que también asesinó y nos asesinó a la gente que luchó por la libertad. Te pongo un ejemplo. José Luis López Lacalle, 5 años detenido por Franco y luego asesinado en la puerta de su casa por ETA. Por cierto, que tú viviste de tu infancia, la pasaste en Durango. Tus padres eran emigrantes se fueron de Bujalaro, de tu pueblo de Guadalajara, a trabajar a Durango, ¿no? Sí. ¿Y cómo recuerdas aquello? Porque, claro, todavía eres un chaval. Yo era un niño. ETA ya estaba funcionando. Sí, pero cuando yo llegué todavía no. Ya, fueron los años, claro. Yo llegué en los años, mis padres, yo nací en el 53, yo llegué a principio de los 60, principio de los 60. Había un incipiente, un resurgimiento del nacionalismo soterrado. Mira, yo estudié con beca en los jesuitas, tenía que sacar 8,5. Soy un niño de pueblo, o sea, yo me crié en mi pueblo pues hasta los 8 años. Yo vi segar a mano. Me acuerdo que hice la última cosecha que se hizo en mi casa. Mi padre ya se había ido al País Vasco para llevarle comida a los segadores montado en un mulo, que si me tiraba el mulo, jodió el patatar, porque yo no podía subir hasta que llegara un cipotero que me supiera subir al mulo. Y tú sabes lo que es nuestra Castilla, y con 45 grados a la sombra y tal. Es que antes, decirle a la gente que también hacía calor, que ahora dicen esto del... Ahora el cambio climático... y aparte el cambio climático planeta, y ¿no? todo eso, pero todos los días, si te fijas, sobre todo en el tiempo, se han convertido en una catástrofe diaria. Tienen que anunciar una catástrofe espantosa, sea cual sea. Son ridículos. O sea, te lo digo, por supuesto que hay una degradación del clima y que puede estar, creo que está, a mí lo que me preocupa es la contaminación y que estemos afectando precisamente a todo el planeta. Se le llame luego como se quiera eso. Pero hombre, de verdad, es que es como una cantinela espantosa. Y se lo juro, en los años 50 hacía mucho frío, hacía mucho calor, nevaba, otras veces no nevaba. Un cambio climático no se percibe de un año a otro. Ni además le ganamos al cambio climático, porque ahora, no sé si te fijas, que todo anuncio de la tele tienes que salvar el planeta. O sea,
No puedes, hasta para comprar una colonia salvas el planeta, o unos zapatos, las modas son ridículas. Aquí José Antonio Maldonado, que como sabes fue hombre del tiempo Íntimo muchos años, amigo. decía que cambio climático ha existido siempre porque el clima siempre ha cambiado. Claro. En periodos muy largos, Sí, ¿no? claro. No es de una... Vamos a ver. Y entonces él prefería que no se le llamara cambio climático, ¿no? Sí, yo también. Me parece que la expresión es estúpida No, porque el clima es cambio. Es cambio, sí. Para que te hagas una idea, aquí estamos ahora en un periodo interglaciar, donde nosotros hubo en algún momento animales tropicales y en otro momento mamuts siberianos. Pero es más, en nuestro periodo interglaciar hubo un momento que el clima era tan cálido, en la Edad Media, el clima era muy cálido. Había viñedos en Londres y Groenlandia era verde. Le pusieron Groenlandia porque era verde, no porque los vikingos hicieran un folleto turístico para que fuera el personal. Y luego llegó la pequeña edad de hielo, que fue terrorífica, y si no que se lo preguntan a Napoleón, todo eso que congeló Europa, se congeló hasta el Támesis. O sea, que esos cambios se han producido. El problema es que efectivamente una superpoblación humana está contaminando terriblemente la atmósfera. Pero te aseguro que eso, por comprar una colonia u otra, no lo cambia. Bueno, volviendo un poco, saliendo del cambio climático y poniendo los pies en el suelo de nuestra realidad diaria, ¿no? En el mundo de la política, tú fuiste de los primeros que participaste en una tertulia, creo que en televisión, ¿puede ser con Hermida? No sé si en algún momento hablamos. Yo creo que la primera en televisión que recuerdo, recuerdo. La primera que recuerdo en televisión es con Jesús Hermida. Sí. Porque hubo otra antes, pero que no era exactamente una tertulia, donde estábamos, me acuerdo porque tengo la foto por ahí, estábamos un Carlos Herrera jovencísimo, Manuel Campo Vidal, que era el quien la llevaba, Maciel y yo. ¿Sería Antena 3 cuando Campo Vidal No, era todavía en la... Yo creo que era todavía cuando solo había una. Televisión española, ¿no? No lo sé, tendría que mirarlo. Y luego en las tertulias, sí, la primera tertulia que se hizo, la tertulia como tal, la hizo Hermida también. Y se hacía por la tarde. Se hacía por la tarde a partir, o sea, sobre las 3. Y es donde el país entero descubrió un día que yo me acababa de sacar el carnet de conducir y que era un peligro al volante. Porque yo me saqué el carnet de conducir muy tarde. Y llegué a aquella tertulia, pero fíjate, en aquella tertulia yo estaba con García Berlanga, por ejemplo. Y con gente, y se hacía la tertulia al estilo de las tertulias del Gijón, a las que íbamos también, donde se hablaba un poco de todo y no eran estas trincheras políticas, ni estos espectáculos de telebasura llevados a la política. No. Era una tertulia y la recuerdo con mucho cariño. Es que yo llegué, que me acababa de conseguir sacar el carné de conducir a la 7ª. 2 veces había estado a punto, pero verás, era cuando no había ni móviles ni nada, pero había unos chistáfonos de aquello que te daban un toque. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando iba una vez, ya lo había probado, sonó eso, yo me descontrolé y ala, suspendido. Pero a la 7ª. Y volví allí, iba azorado porque llegaba tarde a tal, me pusieron el micrófono, Jesús Hermida tal, y Berlanga, y recuerdo esos dos, no sé quién más había. Cela incluso iba a alguna tertulia. Yo con él no coincidí porque sabes que yo con Cela no trillábamos mucho. Tuviste mucho. Pero pues de pronto me dice, pero ¿cómo vienes tan acelerado? Tal, no sé qué, Jesús. Ya me pusieron eso, yo que creía que estaba en publicidad, que calla. Que a la 7ª ha aprobado y tal, y casi le doy un beso en la boca a la señora que me ha aprobado y tal, y no sé qué, le voy a rematar y dice Hermida. Si lo hubieras hecho ahora, fíjate. No, pero encima, y de pronto Hermida con ese gesto suyo, que vaya así, de señores y señoras, lo acaban de oír, porque yo expliqué, digo, si es que es muy difícil, tienes 2 manos y tienes que conducir y al mismo tiempo los cambios y las luces y dar al intermitente y dos pies para 3 pedales, tal. Decía, este peligro público acaba de salir a la calle y tal. Y es que estábamos en directo. Oye, el examen, hablando de exámenes de conducir, ¿el examen de tertuliano se exige en algún momento? O sea, ¿quién te da a ti carnet de tertuliano? Hombre, porque es curioso ver un poco las composiciones. Ahora ¿no? en las salas de maquillaje. En cuanto pasas 2 veces por una sala de maquillaje de televisión, ya eres un eximio tertuliano y a nada columnista,
que luego en los Twitter todos empiezan a decir, ¡ay, qué bueno eres! No, tú mejor, ¿qué tal? Esto es algo que me deja descompuesto. Nosotros éramos gente más discreta, también, y sobre todo en el halago y en el baboseo, hombre, que se nota mucho. Que es una columna, que es no sé qué, y es siempre el mismo círculo diciéndoselo al otro. Pues eso pasa lo mismo. Que, vamos a ver, se entendía que la opinión, y tú lo sabes, como viejo y veterano y avezado, como quieras que te diga, pero como veterano periodista, que después de hacer mucha información, de patear mucha calle, de reportajes, de empatar algún reportaje, de conseguir alguna exclusiva, de las de verdad, de las que consigue un periodista, de hechos y con pruebas, no que te la vende cualquier mamarracho por ahí, encima le pagas. O sea, eso, cuando ya tenías un background, entonces era cuando una emisora de radio te llamaba, cuando tenías dentro de la profesión un prestigio. Una experiencia. Y un prestigio. Y tenías, ya te digo, por lo menos habías empatado algún partido. En estos momentos yo lo que veo son parvas, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Pues algo muy sencillo. Que la telebasura se ha impuesto como método televisivo. Estoy hablando de las tertulias de televisión. Sí, de televisión. Luego hablamos, si quieres, de las de radio. Eso es otra cosa diferente. Ahí se mantiene un perfil. No. Lo que se ha hecho es que esa degradación de las tertulias del corazón hasta llegar a lo que es la telebasura más procaz y obscena, ese método se ha impuesto también en lo que son las tertulias televisivas. Es lo mismo. Es que no se permite un argumento. Hoy a Balbín lo fusilarían al amanecer y le dirían que cómo hace tal, porque ahí no vale un razonamiento, no cabe un argumento, hay que dar un total, hay que dar un tuit. Y en un tuit no cabe. El tuit es el sitio, Twitter o como se llame ahora, es un lugar de apedreamiento y escupitajo. Y lo que ahora se pide en las tertulias es que vayas a apedrear y a escupir. Depende a qué lado. Y mira, eso no. Y cuando tú intentas dar un comentario, te cortan inmediatamente. Con otro elemento, que lo que te hacen es que ya te marcan de qué tienes que hablar. Y tú sabes perfectamente que esa es la mejor manera de manipular. Sacar los temas que te interesan, los que no los obvias, y de los que te interesas, hacer los cortes de totales que a ti te da la gana y puedes acabar convirtiendo y repitiéndolo, Goebbels, una y otra vez ese mismo total, criminalizar a una persona de una manera espantosa. O no nos acordamos de cómo se ha criminalizado aquí a personas y se las ha acosado hasta la muerte. Es que verás, me acuerdo estos días mucho, ¿sabes de quién? De Rita Barberá. ¿Cuál era el delito de Rita? ¿Por qué la terrible corrupción que todos los días y a todas horas? 500 euros de pitufeo. Muerta en un hotel sola, abandonada incluso de su partido, considerada una apestada. Te pongo ese ejemplo como muchos otros. ¿En qué ha quedado lo de... que por cierto fue torpísima, pero ¿en qué ha quedado lo de la presidenta de la Comunidad de Madrid? Y aquellos tú imagínate... Cristina Cifuentes. Sí, Cristina Cifuentes. Hoy dicen no sé qué y tal. Es que la doble vara de medir y la doble cosa de valorar las cosas, mira, cuando te ponen en el mismo rasero, aquí una señora dice que para esto me voy a fregar escaleras en una cosa tal, y eso se convierte en el relato. Cuando los de enfrente están pactando con gente que no solo no ha condenado a ETA, sino que les dan homenajes todos los días, y cuando en un momento determinado se quiere procesar a alguien por una expresión o tal, y al mismo tiempo se permite de manera sistemática las agresiones más terribles contra todos los símbolos y la jefatura del Estado, y que los medios de comunicación alienten todo eso, es lo que te decía al principio. A mí me avergüenza. Tú en un momento dado decides abandonar, entre otras cosas por dignidad, creo que explicaste en una pequeña nota por qué dejaste al Rojo Vivo,
Anteriormente te habías ido también de Radio Nacional. De Radio Nacional. Y a lo mejor no sé si Y luego me echaron de otros sitios. Fuiste de Radio Nacional además en directo, en vivo directo, y en directo. Sí, en vivo y en eso, directo. Eso yo, no me quería hecho, ir, ¿no? yo me quería ir con sordina y me levanté para irme. Y luego me convencieron de que me sentara. Y luego siguieron teniéndome allí como era un poste durante el día aquel y dije, mira, ya está bien, llevo aquí 2 horas y honradamente no sé a qué he venido. Porque ni siquiera se me permitía preguntar a los entrevistados. Es que estas cosas ya que se hacen, es que yo considero que no se deben tolerar profesionalmente. Yo recuerdo un día que estaba un tipo de Bildu en una tertulia al Rojo Vivo y yo le dije a Ferreras, yo hasta que este tío no pida perdón públicamente por los asesinatos de ETA, me niego a hacerle una pregunta y tú lo estás blanqueando. Y hoy no solo se hace eso, es que se abrazan con ellos y pactan. Y eso se pone al mismo nivel que una persona puede tener un desliz. Me parece infame. Ya, pero al final eso... Y yo me fui... Eso de que tú dices... ¿Sabes por qué me fui de ahí? Ya. Mira, del PC lo dejé por cansancio. Yo le dije a Enrique Curiel, mi gran amigo, que aguantaría hasta que fuera el referéndum de la OTAN. Pasado el referéndum de la OTAN, tuve una oferta, me la hizo Manolo Soriano y de parte de Julián Lago para ir a Tiempo. La revista Tiempo. Y en aquel momento yo ya decidí que esto de la revolución que no había salido. Y que no había salido, para que no nos vamos a engañar. El PSOE se había convertido en un partido absolutamente hegemónico. Había habido una derrota del PC tremenda en el año 82, se quedó con 4 diputados. Yo estuve con Gerardo Iglesias y lo apoyé contra Carrillo, que dio un giro al final de su vida y de eurocomunista ya empezaba a decir que, bueno, que de todas las maneras la democracia estaba bien, pero si te interesaba. Que es lo que han vuelto a decir todos estos. Pero de la tele me fui porque las tertulias se habían convertido en algo que me creaba una tensión enorme. Y he de decirte una cosa, nunca hablaré mal de García Ferreras, porque Antonio a mí me permitió que me expresara con libertad, aunque me tuviera que abrir camino a codazos. Eso es cierto, y siempre hubo un gran respeto y lo mantengo con él. Pero lo cierto, bueno, para decirlo suavemente, él manipula maravillosamente bien una tertulia. Los de la derecha de televisión son torpísimos manipulando sus tertulias, son unos zotes. Y sin embargo, García Ferreras, periodísticamente, es muy hábil haciendo su trabajo. Él tiene una línea editorial con la que trufa absolutamente toda una tertulia y conduce a donde él quiere que vaya el programa. Yo era un gran Pepito Grillo, junto con alguno más que había, pero lo que ya me cabreó es que se estaba mintiendo sobre la vida de la gente. Yo me fui por el COVID. Yo me fui porque no podía soportar que se dijera que no, que la manifestación, que había que ir a la manifestación del día 8 de marzo, y que era catastrofismo decir que no. Y recuerdo aquel tipo que desde luego no entiendo cómo la sociedad española no la ha pasado factura, ese que salía todos los días y que era el experto, diciendo que había que ir a la manifestación, que él a su hijo le había dicho, que fue un aspersor del virus, cuando sabían que se estaba muriendo la gente por todos los sitios. Lo sabía yo, por el corredor de Lenares. Y encima me llaman catastrofista por decirlo. ¿Y te acuerdas Lorenzo Milá diciendo que era menos que una gripe, que era una broma aquello, que tal? Pero es que no se tiene vergüenza torera de saber que aquello hizo que la implosión de la pandemia fuera todavía más atroz y más letal. Fíjate si seremos miserables en periodismo aquí, que no sabemos, ni nadie le ha preguntado una y otra vez al gobierno, ¿cuál es la cifra real de muertos? Porque han mentido desde el primer al último día. Porque los tribunales de justicia superior de todos los sitios dieron las cifras reales de muertos. Y aquí, ¿cómo es posible que en toda rueda de prensa de aquel entonces, la primera y siguiente pregunta al presidente fuera: señor Sánchez, ¿cuántos muertos? No lo sabemos. ¿De quién es culpa de que no lo sepamos? De esa prensa papagaya que nunca va a los hechos, sino a las declaraciones. ¿O es que no hay equipos de investigación? Tú has estado en muchos.
Y había investigaciones que te costaban ¿cuánto? Meses de y algunas trabajo, no salían. ¿no? Pero, perdona, es que esto me enfada porque fue algo muy doloroso para mí, pero fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Dejar las tertulias o dejar eso, pues es una colaboración, no sé si muy bien pagada, pero eso en los tiempos que Entonces corren se pagaban te más. deja también como, o sea, en una sociedad tan polarizada, o estás aquí o estás en otro lado, es muy difícil, ¿no? No es muy difícil. Caes al lado del te culo. puede costar mucho, ¿no? No, y A te nivel, cuesta mucho en notoriedad. A nivel personal y a nivel en notoriedad. económico. Tú desapareces. Ya. O sea, yo que había estado en todas las tertulias, de no estar, ya te digo, de unas me fui y en otras me echaron. Y de verdad que me echaron. Y me echaron, por ejemplo, me echaron del Cascabel. Sí, a mí me echaron del Cascabel. Y me echaron de otras muchas. ¿Por qué? Hoy la independencia es un valor. Vamos a ver, hoy la verdad empieza a ser delito. La mentira te da beneficios electorales, la verdad es un delito y luego, en un momento determinado, la independencia es algo realmente muy mal visto. Y lo políticamente correcto, que se parece como que, bueno, si sí, dices claro, algo que no... Sí. Bueno, yo ya he dicho aquí, madre mía, la que me puede caer, he dicho gorda. Es que hemos llegado a tal grado de estupidez, de verdad. El mundo woke es simplemente el suicidio de toda una cultura milenaria. O sea, y además, bueno, o juzgar el mundo anterior con los criterios del siglo XXI. Aquí cualquier día vamos a juzgar al Homo habilis. Bueno, a los de Altamira totalmente, eran cazadores. Ya. Oye, la figura del tertuliano, bueno, pues está ahí, tiene muchos también críticos y gente que dice, bueno, es que cuando ocurre, por ejemplo, pues una catástrofe natural, cuando ocurre, tú acabas de comentar, una pandemia, el tertuliano, que se supone que de lo que sabes, donde se mueve, que es el ambiente más en lo político, parece como que tiene que hablar de algo no te que preocupes, realmente... Claro, pero no sería mejor decir, hoy no hacemos tertulia, llamamos a un especialista, un experto en Vamos, un geólogo o a un médico tal, ¿no? Nah, en prácticamente con un argumentario que se le dan. dicen muchas obviedades, y en ¿no? dos En las claro. No es lo que más me preocupa. A mí lo que más me preocupa de las tertulias es cómo, lo que te he dicho antes, cómo se banaliza, cómo se tergiversa, cómo la información se ha convertido en propaganda y la opinión en agitación. Eso es un hecho. Y se asume el papel. Ya la gente no, el periodista lo que quiere es ir. Bueno, voy a diferenciar de nuevo, y lo digo, entre las tertulias de radio, que me merecen un profundo respeto. O sea, es curioso, pero la radio sigue siendo, yo creo, que el mayor creador de opinión de toda España. Y ahí veo, y mira las audiencias de Herrera, de Alsina, son enormes audiencias. Y yo creo que en las tertulias radiofónicas, aunque efectivamente están los sesgos editoriales, ahí yo veo otro planteamiento de origen. Ahí va gente que tiene mucho mayor nivel, lo percibo así, y que no son los brazos de madera de los partidos políticos, cada uno... Con el relato que... no con el argumentario que les han pasado. Ahí hay que decirte que la izquierda le lleva una ventaja a la derecha atroz. Eso lo hacen maravillosamente bien. Porque además pasa una cosa. Los que van por ahí están perfectamente convencidos de lo que les digan. No de sus principios, de lo que les digan. Te pongo un ejemplo. Ahora están perfectamente convencidos de la bondad de la amnistía. Que menudo nombre. La palabra amnistía significó mucho. Y equiparar la amnistía del año 77 a esta es un insulto a la memoria, a la democracia y a todos aquellos que lucharon contra el franquismo. Equiparar que unos golpistas que dentro de un sistema democrático hagan eso, equipararlos a los amnistiados porque habían combatido contra una dictadura, era para que se le cayera la cara de vergüenza a Sánchez, al bocazas de Pachi López y al tipo este que han puesto, que honradamente yo he visto reatas de mulos con bastante mayor educación que el tal Puerta.
No me he callado en mi vida. Y además, Perdón. lo de hablar con esa... En tiempos, en el Parlamento, hasta se insultaba bien. ¿Entiendes? A veces un buen insulto, parlamentariamente dicho, y con finura, y si no que se lo pregunten a mi admirado Alfonso Guerra. Ya. Por cierto, tú que conociste esa etapa de la transición y que estabas ahí, ¿no?, en primera línea, y conociste también aquel Partido Socialista de Alfonso Guerra, de Felipe González. Ahora es para ti un poco irreconocible, o sea, ¿te parece que Esto no es el PSOE. que esto no es...? Vamos a ver. Primero, una cosa. Primero, ¿qué fue el PSOE? Ojo, que también hay una mentira de fondo. Ni uno solo de los ministros del primer gobierno socialista, ni uno solo, había pisado una cárcel de Franco. Ni uno. Solo uno había estado en la cárcel, pero no por ser del PSOE, sino porque entonces era del PC, Enrique Múgica. El PSOE, durante la lucha antifranquista, ni estuvo ni se le esperaba, con honradas excepciones que enumero. Nicolás Redondo Urbieta y la gente de la UGT y del PSOE en el País Vasco, en la Ría Izquierda, como Corcuera, como Chiqui Venegas, algunos en Madrid, como los Solana, y pare usted de contar. No había PSOE. El PSOE se creó prácticamente en los 70 y ya largo. Pero dicho eso, tanto Felipe como Guerra, como toda una serie de socialistas que llegaron, fueron siempre, desde sus criterios, patriotas, constitucionales, la hicieron. Estuvieron y siempre y jamás se les pudo ocurrir una traición a su propia constitución y a su patria. Yo digo la palabra patria, que es lo contrario de nacionalismo. Patria es el cariño a lo tuyo, simplemente. Nacionalismo es el odio al otro. Eso es la base esencial. Hay un patriotismo que además me parece que está por encima de todo, que es el patriotismo, lo dijo García de Cortázar, cultural. Es nuestra lengua, es nuestra literatura, es nuestra pintura, son nuestros monumentos, son nuestros paisajes, son nuestras fiestas. Todo eso es lo que nos hace sentir que pertenecemos a una misma nación, a una misma patria. ¿Qué es lo que están haciendo? Destruir eso. Y en vez de eso, el nacionalismo, que es un agravio contra el otro. Jamás ese Partido Socialista, y a las pruebas me remito, yo creo que ni ellos, los que ahora creían que podían llegar tan lejos. O sea, me meto en su cabeza, algunos lo vieron venir, como Leguina, como Corcuera, Guerra antes que Felipe, pero es que no creyeron que fueran capaces de semejante infamia. Y empleo la palabra infamia porque es una infamia y es una traición a la Constitución y al pueblo español, cuyo artículo dice que la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado, que dice que el castellano es la lengua oficial en España. Y hoy hablarla es delito en algunos sitios. Nunca se pensó. Yo creo que mucha gente... pero como este nuevo PSOE se lo traga todo. Y lo que te decía antes. Y nuestros compañeros periodistas que van por la cuota PSOE son habilísimos en estar convencidos de lo que les dicen. Ayer les dijeron que la amnistía era malísima y mira todas las declaraciones. Bueno, lo que le he oído yo a papel son contra... Y mira las de hoy. Y son el mismo. Y no les da vergüenza. ¿Y sabes por qué no les da vergüenza? Porque no les sabemos avergonzar. Porque eso tenía que ser lo primero que estuviera. Es decir, usted no puede ni hablar de esto. García Paje, ¿qué te parece? ¿Es una especie ahí de Pepito Grillo? Vamos a ver, ¿Cómo valoras un poco su...? He sido muy amigo de Paje, enemigo de Paje. A medias con Paje. Es nuestro presidente. Es nuestro presidente y ha ganado por mayoría absoluta. La verdad es que tiene... Yo tampoco me callo en esto. Tiene una ventaja y es que, ojo, el que tiene al hilo del PP. Hombre, que de verdad, madre mía. Ni en la mejor de las oportunidades. Paje es muy listo. Yo creo que Paje tiene principios. Efectivamente se le puede achacar que, oye, si estás ahí,
actúa y déjate de palabritas. Pero al menos es el único que explicita efectivamente su desacuerdo total y absoluto con eso. Yo creo que Paje está en una situación terriblemente complicada. Cuando le dicen que sus diputados voten, es que si Paje les dice a los diputados de Castilla-La Mancha que voten, que no a la amnistía, le hacen así, vamos, que no le hacen caso. Si le hace caso, he calculado que 1 o 2. 1 o 2. Por tanto, Paje lo que está es amagado, y yo, honradamente, creo que él expresa lo que piensa y que luego se acobarda para dar otros pasos que no tienen por qué ser ese de que pedirle a sus diputados, pero otros sí puede dar, y entonces se escuda en lo de siempre, que qué mala es la derecha. Oiga, mira, Emiliano, la derecha, PP, puede ser muy malo, el PSOE, el Vox, muy radical, a veces unos voceras y a veces unos borricos que mandan narices. Pero nada que ver con pactar con los separatistas que quieren destruir nuestra Constitución y nuestra nación, ni con los bilduitarras, que tienen todavía pendientes en su cuenta dar explicaciones y pedir perdón por la friolera de 853 asesinatos. Que ahora parece que eso... En todo caso, fíjate lo malo que era Franco. Bueno, para ir terminando, si te parece, cuéntanos, porque tú te has dedicado en los últimos años sobre todo a escribir novela histórica, y hay un aspecto de tus últimos libros que, vamos, un aspecto es los contenidos de tus últimos libros están dedicados al descubrimiento de América, lo que supuso. Es una manera también de querer, no sé, luchar contra esa leyenda negra, ¿no? La última novela tuya que está teniendo bastante éxito, La Española. Anteriormente hiciste Cabeza de Vaca. Las dos mías americanas son esas. ¿Lo haces también un poco por evadirte de esto? No, por evadirme no. O por defender unos ideales que tú tienes. Me parece verdaderamente, esto daba para muchas conferencias, me parece verdaderamente idiota que a la gesta más importante de toda la historia de la humanidad, el descubrimiento de un nuevo continente, el de un gran océano, la circunnavegación del mundo. Claro que era un descubrimiento. Ni nosotros sabíamos que ese continente, ni nadie en el mundo conectado, Europa, Asia, África, sabía que eso existía. Eso fue una inmensa epopeya y dicen que es un genocidio. Mira, simplemente con un dato. La propia población de la América hispana demuestra que el Imperio Español nada tiene que ver con un imperio... Atrocidades, claro, y además mira los tiempos que eran. ¿Cómo lo vas a juzgar con estos criterios? Pero dentro de eso, las leyes de Indias, de protección de los indios, hay que mirar la población actual. El número de población mestiza o indígena al norte del Imperio Hispano, o sea, Estados Unidos, en su parte alta, es del 1,1%. El número de población mestiza o indígena en la América Hispana va desde el 97%, en Honduras, 90, 80 y tal. Hasta solo hay un país que no, Argentina. Pero es que a los indígenas de la Patagonia no los exterminamos nosotros. Los presidentes argentinos proclamaban, que tienen grandes avenidas, que había que exterminar a estos indios piojosos, hombres, mujeres y niños, hasta el último niño, porque hasta en el más pequeño es incompatible con la civilización. Sarmiento, discurso y publicado. España no. España hizo unas leyes que a veces se violaron, también fueron castigados que la violaban, efectivamente atrocidades, pero ahí está, una población indígena y mestiza en su enorme... Y los matrimonios indígenas, con indígenas, se aprobaron en España desde el primer día a la reina, desde 1493, pero luego, ya totalmente en el año 1514, totalmente sancionados, los herederos con los mismos derechos y la misma ciudadanía. ¿Sabes cuándo se aprobaron en Estados Unidos? 1967. Y nosotros somos los racistas y los genocidas. Y encima van, antes solo Podemos, y ahora la izquierda aparece en su conjunto. Fíjate, el asno este que han nombrado ministro de Cultura. Le digo asno porque insulto a los asnos, porque es un ignorante absoluto. Sí, quería los museos que no existen, ¿no? No existen, y equiparar el descubrimiento
exploración y conquista de América y circunnavegación del mundo con las atrocidades del Congo belga en el siglo pasado. O sea, estamos delante de gente que... Y sí, pero no te preocupes, vuelvo a la Edad Media, que me apasiona. Estás y además, preparando ya otra novela, ¿no? Que saldrá el 3 de abril. Bueno. Y además, a ti te lo digo, ya sale otra vez Nuestra Tierra, que es mi otra pasión. Bueno, y Castilla, y el Camino de Santiago. Y te digo que hay muchos juglares. Pues ha sido un placer, Antonio Pérez Henares, Chani para los amigos. Para ti. Me cuesta decirte Antonio a veces, ¿eh? Porque pero vamos a ver, Javi, si mis hermanas me llaman Chani, ¿sabes de dónde viene el apodo? Me lo puso don Rosendo en el Instituto Briando de Mendoza. En el instituto, cuando yo volví al País Vasco, porque tenía un acento vasco enorme. Y él creyó que eso de Chani, pues sonaba vasco. En realidad no, tal. Y con eso me quedé, con Chani. Muy bien, pues ha sido un placer y hasta siempre. ¿Sabes? Hasta que quieras.